¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conciencia, un espacio para saber, reflexionar y actuar. Pues bueno, ya estamos aquí de regreso con la doctora Rosalinda Sepúlveda para hablar de COVID largo, COVID corto y todas las cosas que nos están ocurriendo con esta pandemia que sin duda está afectando a todo el mundo, a todas las personas. A veces, aunque no nos demos cuenta, ahí está. Y particularmente este segmento lo vamos a dedicar para las empresas, pero no las empresas, porque la empresa parece un ente como que impersonal, no, para los responsables, los directores, los líderes, los responsables de recursos humanos, de desarrollo organizacional, para las personas de calidad, de seguridad e higiene en el trabajo y también, ¿por qué no?, hablar si es que ya tienen encargados de felicidad o riesgo psicosocial. Bueno, para ustedes es y para todos los empleados, por supuesto, y niveles de mando que existen en una organización, en un negocio, tomen en cuenta estas recomendaciones que la doctora Rosalinda Sepúlveda ella es médico, tiene especialidad en psiquiatría, medicina pública, políticas públicas, es investigadora en Harvard, MIT y en, ¿cómo se llama bueno, ahorita nos dices, la otra institución para la que trabajas, que se me hace interesante y nos cuentas un poquito de ello. Entonces, bueno, pues sin más, tenemos aquí a Rosalinda para ofrecer a ustedes este segmento para que estén enterados, sobre todo cómo impacta este COVID o estos síntomas en el desempeño laboral. Así que adelante, bienvenida mi querida Rosalinda. Gracias, Josefa. Buenas tardes y saludos a ti y a todas las personas que nos están escuchando. Excelentes preguntas que haces y excelente poner esto en el contexto laboral. Hicimos un artículo con un grupo de otras investigadoras donde hablamos sobre los más de 50 efectos y síntomas que deja el COVID después de presentarse. El COVID estamos viendo que es una enfermedad que no solo dura 15 días más o menos, sino que es una enfermedad que puede durar mucho tiempo. Ahorita se está dividiendo el tiempo de la infección en una enfermedad aguda, que son los primeros 14 días, y donde hay más riesgo de muerte en estos 14 días, y luego una enfermedad crónica larga o con secuelas, que es después de los 14 días, y ahorita con los datos que tenemos, pues estamos viendo que duran hasta 9, 10 meses, quizá un año. Los síntomas más frecuentes que se presentan en este COVID largo y varían en intensidad son fatiga, dolor de cabeza, pérdida de cabello, tos y algunos trastornos neuropsiquiátricos, que es problemas en la atención, en la memoria, en poner atención, en aprender cosas nuevas, en seguir un hilo a la conversación. Le agregamos también depresión y ansiedad, no solo de COVID, sino por todos los efectos de la pandemia y todas las cosas que hemos estado todos viviendo en este año y medio. Desde el punto de vista laboral, a las empresas les interesa mucho tener a su población sana. Una persona enferma es una persona que le cuesta dinero a la empresa. El tener los primeros 14 días de la enfermedad, pues lo primero es evitar que se contagien tu población, evitar que tu área de trabajo sea un foco de riesgo y haya una diseminación de este virus. Y para la siguiente parte, en la fase crónica, pues poder identificar a las personas que están teniendo este COVID largo, atenderlas, porque si hacemos de los síntomas más frecuentes del COVID largo, fatiga, dolor de cabeza y pérdida de la atención y olvidos, pues estamos hablando que es una persona que no puede trabajar. Estamos hablando que es una persona que va a cometer errores, que no va a poder seguir en las juntas y no va a poder en cualquier puesto que tenga. Más si está en un puesto administrativo donde requiere estar leyendo y contestando y hablando. Entonces, esos son incapacidades de tu población. Entonces, para las empresas sí es importante que la población esté sana. Entonces, primero, si estamos hablando de la etapa aguda, es evitar contagios, ¿sí? Y poder hacer contención, confinamiento y tener las medidas, bueno, qué hacer cuando una de mis personas se enferme, ¿sí? Poner la distancia, mandar a algunas personas a casa. Y estas medidas las tienen que tener ya listas desde antes, porque no es si alguien se enferma, es cuando se enferme, porque ya está aquí, es tan frecuente y está en todos lados que se van a enfermar.
Claro. Y también qué vamos a hacer después, o sea, en la fase crónica de la enfermedad, las personas que tenemos enfermas, ¿cómo se le va a hacer? Algo que se van a presentar y que es todo un reto para recursos humanos y para las empresas, es que esta enfermedad nos ha venido a cambiar cómo estábamos acostumbrados a trabajar. El hecho de que mandaran a mucha gente a casa a trabajar y que ha salido del trabajo, eso es muy importante y muy significativo. Para las empresas, algunas dependiendo del giro y cada una va a poder tomar esta decisión. Si les conviene que algunas personas estén en casa todo el tiempo, si otras que estén tiempo parcial, pero de que esto va a ser una reingeniería en la forma en la que se trabaja y es una realidad. Hay lugares donde no se puede cambiar eso. En la manufactura, en hospitales, pues no se puede cambiar que la gente esté en casa, pero a algunos niveles sí se va a poder y sí se ha hecho. Entonces, esta es una parte importante de no necesariamente tener a toda la gente junta, sino poder tener esta distancia entre una persona y otra. Insistimos en el uso del cubrebocas en la gente, en las oficinas. Cada empresa puede poner sus propias políticas, ¿sí? Algunas empresas en otros países están pidiéndole a toda su población que esté vacunada. Entonces son las medidas que cada empresa, de acuerdo a sus políticas y de acuerdo a sus valores, lo puede implementar. Los usos de cubrebocas, pruebas sistemáticas, pruebas cada semana, cada 15 días a todos, qué hacer cuando alguien tenga una prueba positiva, el aislamiento de contactos, también el poder hacer grupos, de poder definir qué población es la que ha estado en contacto o no y cómo poder manejar todos esos casos. Yo creo que aquí su médico de trabajo les puede ayudar muchísimo y si no tienen a un médico ahí, bien poder usar las políticas que hay en otras empresas para el manejo de casos, porque va a pasar. Va a pasar. Sí, entre más grande la empresa y entre más gente tengan en un lugar, pues más frecuente va a pasar esto. Ahorita que mencionaste la parte de, por ejemplo, en fábrica, lo que tiene que ver con manufactura, donde se manejan máquinas y demás, hay que poner atención en la atención, porque el aspecto de la atención en cuanto a precisión sí se altera por COVID. ¿Por qué? Porque el dolor de cabeza va a generar una distorsión en eso, entonces pueden incrementarse los accidentes laborales o los accidentes de trabajo. Y la otra el otro efecto que yo he visto, fíjate, y tú me confirmarás, que tiene que ver con el incremento de la intolerancia, o sea, o de la comprensión, del entendimiento de lo que se dice. Incluso yo hay ocasiones, de verdad, que me regreso a ver el mensaje si me están diciendo lo que creo que me están diciendo, pero como he recibido de parte de otra persona como una alteración, me regreso a ver, pues, ¿qué dije? ¿Qué puse? Y les juro, a veces me ha pasado a mí, pero sí he visto que otras personas están reaccionando. Entonces, bueno, como me dedico a esto, a la parte de neurociencias aplicadas en los negocios y a observar las dinámicas de relacionamiento entre las personas y el comportamiento y cómo una persona reacciona con una palabra, pues ahora con esto que está ocurriendo, incluso estoy guardando chats para ver, o sea, no hay manera de que en otro momento la persona lo hubiera tomado así. Entonces, cuéntanos acerca de eso, por favor. Bueno, pero ahí estamos hablando que se pierde al momento de leer, es donde más conflictos hay, porque se altera la capacidad de lectura y de comprensión de cada quien, y de hecho vemos que hay una deficiencia sistemática en la lectura y comprensión, pero desde en todos los niveles y desde hace mucho, es el primero. Segundo, al escribir no se maneja tono de voz. No se ve a los ojos, no se ve la intención, no se ve el sarcasmo, o no se ve si es broma, la puntuación, las comas cambian completamente el sentido y tampoco en México nos caracterizamos por ser excelentes en escritura y en la puntuación. Entonces, a mí me parece que los mensajes siempre dejan un espacio donde puede haber mucha confusión. Lo ideal cuando haya confusión, pues es el cara a cara, o sea, por teléfono, el ver a alguien y aclarar, y te vas a dar cuenta de ahí la intención del mensaje y demás, y no quedarse solo con mensajes, que es muy de la nueva generación, todo por escrito y por mensajes, pero vaya, habría que fomentar un poco más la escritura y la lectura de comprensión a todos los niveles si nos vamos a empezar a basar en tanta escritura
en una manera coloquial. Claro, a lo que me refiero es en la parte emocional, esa reacción tan rápida, porque ya tenemos mucho tiempo encerrados, aunque las personas digan, no, yo estoy, para mí la vida sigue normal, yo estoy yendo a trabajar todos los días, pero no es cierto. O sea, eso es como una interpretación de que las cosas siguen igual, ¿no? Porque aunque vayas todos los días a trabajar, por el tipo de trabajo que tú tienes, no tienes tu mundo, el entorno cambió y el cerebro está haciendo un gran esfuerzo para adaptarse a ese ir diario a trabajar o diario andar en el metro o diario tomar tu coche e irte. Y la respuesta que tienes allá no es la misma. Por eso te decía que he observado esos cambios, incluso fíjate que nunca me había ocurrido en mi práctica profesional que en un periodo tan corto atendiera yo parejas en conflicto. Y te estoy hablando de personas que pues, son en la empresa y que de ahí me conocen, oye, José, me está pasando eso, ayúdame, o me recomendaron que fuera contigo, porque la alteración emocional está, bueno, de verdad, Claro. desbordada. 13 parejas en un mes, eso es mucho. No, no lo dudo y claro que sí, claro que sí. Vamos a considerar, aparte, el virus tiene un componente neurológico. Al momento de que afecta la nariz, el olfato, el oído, y también está afectando el cerebro, entonces hay un proceso inflamatorio y hay síntomas que se presentan. Entonces, el virus tiene un componente, tiene una parte ahí interesante. La depresión y la ansiedad asociados al COVID, al COVID largo, está en un 15 o un 20% de las personas, entonces no es despreciable. Y si a este componente del virus y de propiamente de la enfermedad le agregamos el efecto de la pandemia propiamente, el confinamiento, la ansiedad, la incertidumbre, las pérdidas, la falta de interacción, Que me decías, ¿no? el insomnio es frecuentísimo en hospital y fuera de hospital. La pérdida de la salud, la pérdida de gente. Hemos perdido, todo el mundo conoce a alguien que ha perdido a alguien en esta pandemia. En el gremio médico hemos perdido a muchos compañeros. Entonces, todo eso, oye, hay un proceso de duelo y hay los problemas económicos son una realidad, los problemas de las empresas que tuvieron muchas que cerrar, hacer más pequeñas, adaptarse de manera inmediata. O sea, esto ha hecho que tengamos que ejercer al máximo nuestros mecanismos de defensa y nuestra capacidad de adaptación. Hay gente con más flexibilidad que otra para adaptarse, pero ha sido difícil. Entonces, todo esto, claro, pues todos andan ligeramente más irritables y con más mal humor de lo habitual. Claro que sí. Nada es igual. Claro. Y Entonces, nada va a ser igual próximamente. por supuesto, esto va a ir cambiando, se va a ir modificando poco a poco. Incluso las personas que tienen el sueldo garantizado, que tienen el sueldo seguro, seguramente tienen algún familiar que no. Entonces también Sí, hay que ser compasivos con aquellos que no, porque quienes tienen el sueldo seguro tienen un espacio firme. Los así que es. no tienen un espacio de incertidumbre, tienen una islita, una tablita que ahí le De andan. mucha fragilidad. Sí. Así es, mucha fragilidad. Y ahorita, y la empresa que sea ahorita más flexible, la empresa que tenga más capacidad para adaptarse, es la que va a salir adelante, Claro. independientemente del giro, porque va a tener que cambiar su forma de trabajar y la forma de manejar a su personal de una manera muy rápida. Sí. Fíjate, antes, por ejemplo, se decía la empresa que sea más visionaria, la empresa que sea más innovadora, como que tenemos nuestros ciclos y en este momento lo que nos está convocando es las personas, los líderes, los equipos que aprendan a ser más flexibles y que puedan irse a la resiliencia para cambiar y luego vamos a la innovación y todo eso. No cabe duda, habrá gente que esté muy enfocada allá, pero debe haber un equipo que se haga cargo de los que están ahorita Claro. porque si no, no, de verdad, va a haber huecos y eso yo lo he estado identificando en las empresas, incluso muchos cambios de yo ya no quiero estar aquí, y ya traíamos de la onda de que, pues hay que ser emprendedor, hay que ser emprendedor, y ahorita ya no quiero estar aquí porque de pronto se dieron cuenta que la vida es más importante, entonces ahí están teniendo un replanteamiento de jerarquías, de valores y todo eso que esos van a afectar a las organizaciones. Incluso fíjate que veía que en Canadá no están consiguiendo empleados. En Se va a Estados Unidos tampoco. Hay migratorio. muchísima necesidad de trabajo, de En Estados Unidos, trabajadores ahorita. ajá.
Por ejemplo, los restaurantes están con un nivel muy bajo de capacidad de trabajo y pues por lo tanto no tienen suficientes meseros ni cocineros, no hay entregas, están reduciendo horas, no tienen servicio en restaurante Tú porque estás en Boston, ¿no? sí, Boston. porque no hay gente que quiera trabajar ahorita. Se está batallando mucho para tener trabajadores. Eh, por otro lado, el transporte, el tiempo que se le tomaba el transporte, Ciudad de México es muchísimo, pero pues estamos hablando que se le dedicaba al transporte de 1 a 3 horas en promedio. Pues bueno, si mucha de esta gente la tienes en casa trabajando, pues esas 3 horas ya no son perdidas en un medio de transporte, o se trabajan o se descansan. Entonces están teniendo, la productividad en algunos niveles y en algunas empresas ha sido mejor, Sí. teniendo a la gente en casa. Nada más que es como dice Bichulhan, ahora estamos en la autoesclavitud. Entonces, bueno, pero de esos temas vamos a hablar en otro momento con Rosalinda. Lo importante de verdad, mis queridos responsables de recursos humanos o de personas o de desarrollo organizacional, directores, gerentes, pongan atención a esta información. Dense cuenta si ustedes están pasando por ese tipo de síntomas, si ya tuvieron COVID o si tienen miedo, háblenlo y hagan un proceso de ayuda. Ahorita hay mucha gente dispuesta a ayudar, siempre ha habido, pero tenemos que organizarnos para poder apoyarnos, entender al otro desde el otro lo que está viviendo, si tuvo COVID o si tiene miedo de tenerlo, por ejemplo, o si tiene miedo de perder a algún familiar. Necesitamos hoy como nunca meternos a lo personal, porque recuerdo en una ocasión en el IPADE, estábamos varios directores ahí y dijo un director, yo no me meto en la vida personal porque pues, no es lo mío, o sea, a mí me interesa cómo va a funcionar la empresa. Yo dije, no, deberías de interesarse por su vida personal porque se va a ver reflejado en su desempeño. Y hoy más que nunca necesitamos voltear a ver la vida de las personas para saber cómo les podemos ayudar, qué está viendo, porque va a tener repercusiones en el negocio. ¿Y con qué te despides, mi querida Rosalinda? Muchísimas gracias por el tiempo y muchísimas gracias por esta oportunidad. Como consejo, las medidas de seguridad, higiene siguen siendo válidas y no por trabajo se dejan de aplicar. Uso correcto y sistemático de cubrebocas, distancia, escalamiento de horarios, ya se verá la creatividad de ustedes para que puedan hacer su empresa más eficiente. Vacunación en la primera oportunidad, no me canso de decirles, la mejor vacuna es la primera que tengan disponible y quizá a las empresas les puedan ser de utilidad para ellos las pruebas sistemáticas para la salud de su población, dependiendo de muchos factores, costos, tiempos y demás, y tener las medidas ya listas de qué hacer en cada caso. Y yo agregaría, me parece de verdad muy importante lo que dices y agregaría, por favor en este momento verifiquen de sus colaboradores quienes tienen hijos que están yendo a la escuela o que no están yendo, exploren por ese camino porque también ese es otro factor de estrés. Entonces, tenían unos sí, pero estaban los hijos en la casa y ahorita que los colaboradores ya tienen que mandar a los hijos a la escuela, ¿qué tanto están preocupados si su hijo se va a contagiar allá o no? Porque antes no salía, lo tenía en casa y ahora ya hay que dejarlo salir. Y también Claro. los que están, que no quieren que sus hijos vayan a la escuela, por favor verifiquen cómo se sienten sus hijos, porque hay que voltear, eso es sistémico, hay que ver para todos lados, ¿no? Entonces, Correcto. recurran a especialistas, a expertos, no se queden así con la información de lo que dicen los demás. Mejor escuchamos a Rosalinda y a otros expertos que por supuesto nos están entregando información de primera mano de lo que va ocurriendo y volveremos a tener a Rosalinda aquí con nosotros. Así que, mi querida Rosalinda, de verdad muchísimas gracias por tus aportes, por tu compartir de cómo van las cosas. Al contrario, muchas gracias y a sus órdenes. A ti y a tu auditorio, Josefa. Buenas tardes. Gracias y recuerden, estamos en un espacio de conciencia, momentos para saber, reflexionar y actuar con conciencia. Nos vemos en la próxima, muchísimas gracias. Compartan a sus compañeros de empresas o de negocios pequeños que se enteren desde la ciencia. Así que nos vemos en la próxima. Chao, chao, muchísimas gracias.